Este caso trata sobre una madre que se refiere a su hijo, no por su nombre, sino que lo llama el niño. El nombre de ese niño es Carter Ambrose y su madre lo mató. Repetidamente lo llamaba el niño, no tenía nombre, no tenía identidad cuando ella testificó. Era solo el niño, como una pertenencia innecesaria o un objeto que se tira al cajón de tiliches de la cocina. Se los dije desde el principio, no tienen que elegir quién hizo qué, cada uno es cómplice del crimen del otro. Son cómplices de los crímenes del otro. Y no hay duda de que Carter, de 2 años, fue asesinado. Fue asesinado por las 2 personas que se suponía que debían cuidarlo. Ahora tengo 2 oportunidades para hablar con ustedes, así que tengo esta oportunidad, luego la defensa va a hablar con ustedes y después yo regreso. En este punto quiero explicarles la acusación formal porque hay muchas cosas pasando, así que quiero revisarla cargo por cargo. Así que el primer cargo es homicidio doloso. ¿Verdad? Ahora, la defensa señaló algo que creo que, al hablar de asesinato con malicia, es un asesinato que implica premeditación. La premeditación no es un elemento del asesinato con malicia. La malicia puede formarse en un instante. Una indiferencia extrema por la vida humana. Es un asesinato intencional de otra persona sin justificación. Y lo que tenías en este caso era el testimonio del médico forense que realizó la autopsia, así como del ex jefe del servicio médico forense. Evidencia de esas lesiones en el niño. ¿Verdad? No fue solo un moretón, había varios. Múltiples lesiones en su abdomen y el daño en su cerebro. Tenía una lesión en la zona de la ingle, el escroto, tanto externa como internamente. Correcto, estos golpes repetidos con malicia. Eso es lo que es la malicia, son repetidos, son intencionales y en un niño de 2 años encajan 100% en esa malicia extrema. Esto no fue un accidente. El cargo 2 es homicidio por delito grave. Se basa en crueldad contra menores en primer grado. Así que este homicidio por delito grave no requiere malicia. Todo lo que requiere es cometer intencionalmente crueldad hacia menores en primer grado, lo cual causó la muerte de Carter. Correcto. La crueldad hacia menores en primer grado es infligir intencionalmente dolor a un niño menor de 18 años. Correcto. Causó la muerte de Carter Ambrose. De nuevo las lesiones, los golpes repetidos a ese niño. El tercer cargo es el de crueldad hacia los niños en primer grado. Causa intencionalmente dolor físico cruel a un niño menor de 18 años. El cuarto cargo es homicidio por delito grave. Esto se basa en agresión agravada. Un objeto que, usado de manera ofensiva, probablemente cause lesiones corporales graves o la muerte, causó la muerte de Carter Ambrose. Muy bien, ahora, en esa acusación, y no les oculté esto desde el principio, la naturaleza exacta del objeto es desconocida para el gran jurado. Y les dije que no les oculté nada. Van a tener algunas preguntas. Puede que tengan algunas preguntas. ¿Qué objeto se usó? Correcto. Basta con que sea un objeto y observas la naturaleza del objeto, cómo se usó, ya sea un bate de béisbol o un puño, ¿de acuerdo? Probablemente cause lesiones corporales graves o la muerte. El cargo 5 es la agresión agravada, que es la base del homicidio por delito grave que acabo de describirles. El cargo 6 es asesinato en segundo grado. El asesinato en segundo grado se basa en una teoría de negligencia. Nuevamente, no se requiere dolo. El único cargo que requiere malicia es el de asesinato doloso. El asesinato en segundo grado no la requiere, funciona de manera diferente. Es un estándar de negligencia. Aquí, la negligencia causó dolor físico, cruel y excesivo a Carter cuando tenía el hígado lacerado, estuvo enfermo todo el fin de semana y nadie le dio atención médica. Esa es la negligencia.
Él debió haber ido al doctor antes del martes. Y crueldad contra menores en segundo grado. La negligencia criminal que les voy a definir es una omisión que demuestra un desprecio intencional, temerario o imprudente por la seguridad de otros que razonablemente podrían resultar heridos por esa falta de acción. A medida que pasaban los momentos, a medida que pasaban las horas, Carter moría lentamente. Así que recuerden la línea de tiempo. Su hora de muerte el 17 de noviembre de 2020 fue a media mañana. Hora de la lesión. La hora de la lesión fue 24 horas antes de que muriera, así que eso fue el lunes por la mañana. Hasta 72 horas después de eso, que fue el sábado por la mañana. Recuerda la línea de tiempo. El domingo fue cuando Carter no estaba bien. Hay un par de cuestiones legales más que quiero señalarles. Una es el plazo de prescripción. Así que hay fechas en la acusación y en realidad no significan mucho. Todo lo que el Estado tiene que hacer es probarte que este delito se cometió en un día dentro del plazo de prescripción. Así que es fácil en el caso de asesinato porque no hay todo. En cuanto a los delitos graves, tienes la agresión agravada, crueldad hacia menores en segundo grado, está bien, y un par de otros más. Es un plazo de prescripción de 4 años. Correcto, esto sucedió el 17 de noviembre. La acusación fue hacia finales de 2023, así que fue el 17 de noviembre de 2020. La acusación fue en 2023, según mi cuenta, fueron 3 años, no 4 años. Y recuerda, el proceso de la fiscalía no comienza al inicio del juicio. Comienza en el momento de la acusación. Así que esta acusación, sin importar el periodo del que se quejan, fue presentada a tiempo. Otro asunto que quiero señalar, y no sé si realmente ya ha surgido en este punto o no, pero el juez les va a leer un montón de leyes y en eso les explicará que por lo general un caso debe juzgarse donde se cometió el delito. Así que en este caso, la lesión fue infligida en el departamento en el condado de Houston. Se preguntaban por qué seguíamos preguntando. Eso está en el condado de Houston porque ese es un elemento del delito que el Estado tiene que probar. Correcto, este complejo de departamentos está en el condado de Houston. Ahí es donde Carter estuvo desde el sábado por la tarde hasta que lo llevaron de emergencia al hospital. Durante todo ese periodo, todo ocurrió en el condado de Houston, así que no quiero que te confundas con eso. El jueves fue el último día que Kadim vio a su hijo con vida. Es su hijo de 2 años en una bicicleta. Lo deja en la guardería, feliz y sin lesiones. Nunca volverás a ver a Carter en una F. Recuerda sus palabras. Vaya que ciertas son. El viernes, él está en la guardería, está feliz, no parece estar herido. Él come su comida, no estaba vomitando, y la acusada pasa por él. El sábado lo lleva a la casa del abuelo, está feliz jugando, no está herido, no está vomitando. Y luego la acusada se queda sola con Carter el resto del sábado. Así como la mayor parte del día domingo, y durante el día él está bien, ella es la única persona que está con él. El novio viene, ellos cenan, y es en ese momento cuando Carter se queja de dolor de estómago. Y en su primera entrevista con el sargento Collins, ella dice que fue cuando él estaba vomitando. No es hasta la segunda entrevista que ella cambia su historia. Ella lo cambia a cuando ella no tenía acceso a él. Pero ese lunes Carter está enfermo en la cama, en las primeras horas de la mañana. Ella se va a trabajar. Un novio se queda en casa con él todo el lunes. Carter está vomitando otra vez. Vomita durante la noche. Se queja de dolor de estómago. Luego, el martes por la mañana es cuando lo llevan de urgencia a Primary Pediatrics.
Ella sale de su complejo de apartamentos a unos metros del consultorio del doctor y continúa con su día, dejando a Keon lidiar con su hijo moribundo. De nuevo, no tienes que decidir quién lo hizo. No tienes que elegir entre uno u otro. No es todo o nada, ¿verdad? Estas dos personas tenían acceso a este niño. Cuando él tenía síntomas, los únicos dos. Todos los demás que estuvieron en contacto con este niño hasta la noche del sábado dijeron que el niño estaba feliz, no estaba vomitando. Carter nunca le dijo al acusado que él lo sabía. Él corría hacia mí y señalaba y me decía quién lo había golpeado. Tú no hiciste eso. Tú no hiciste eso y ella no sabe qué está pasando. Tú no sabes nada de nada. Ella no es particularmente digna de confianza. Ella cambia su versión. Después de los hechos, está inventando explicaciones sobre cómo sucedió. Ella menciona que tal vez él se cayó en el sofá o en la cama, se cayó en la cama, rodó hacia atrás y se golpeó la cabeza. Ella está preguntando sobre la RCP cuando Darren Meadows, el teniente Meadows, está hablando con ella. Se habla mucho sobre el asma, condiciones subyacentes. Él era enfermizo. Escuchaste a esos médicos forenses. No había ninguna enfermedad subyacente. Sus pulmones se veían bien. Lo que tenía era un desgarro de 5 centímetros en el hígado causado por un golpe contundente en el impacto. Es evidente que ella no lo sabe. Llamo 30 millones de veces al día. Hago videollamadas por FaceTime. Siempre me comunico cuando alguien más tiene a mi hijo. Y ella está justo ahí. Ella está justo ahí. El periodo en que se causó la lesión, ¿verdad? El más cercano al momento de la muerte fue el lunes por la mañana. Así que si repasas los hechos, ella fue la que estuvo justo ahí con él todo el tiempo. Y según ella, lo vigila como un halcón. Y ella lo llama llorón. Es dramático. Qué manera de hablar de ti mismo. Aquí están las fotos de la autopsia que acaban de mostrar. Su congénito. Nunca volverás a ver a Carter. Y luego, una vez que se le causó la lesión, ella llama a Kadim porque está involucrado en esto. Y él no viene a recoger al niño. Vaya que se arrepiente de eso. No puedo imaginar tener que cargar con esa culpa. No puedo imaginarlo. Así que ella lo deja. Con Keanu porque es madre soltera. ¿Qué más se supone que debo hacer? Deja que él se encargue del problema. Ella lo dejó cargando con la responsabilidad, pero luego no lo culpa. Lo cual es un poco extraño. Más bien, según Kadim, el hombre al que ella quería que se llevara al niño porque estaba enfermo, quería que Carter fuera con él. Cuando él habla con ella sobre el informe de la autopsia y las lesiones del niño, y si descubre que Keon hizo algo, no sabe qué hará, ella se enoja con él. Ella se enoja con un padre que está de luto por la muerte de su hijo, por la osadía de sugerir que Keon hizo esto. Ahora creo que lo mencioné en mi declaración inicial y eso es duda razonable. Van a escuchar la frase más allá de toda duda razonable.
El juez les va a dar instrucciones sobre eso. Hablé un poco de eso con ustedes el lunes en mi declaración inicial, y me gusta pensar en ello como piezas de un rompecabezas. Sí, este es un caso basado en pruebas circunstanciales. Y te dije desde el principio que no teníamos un testigo ocular. No estamos en Cesa y Miami, donde en una hora, ya sabes, sale el ADN, se resuelve el crimen y nos vamos a casa. Todo es circunstancial, pero hay muchas piezas en este rompecabezas. La primera es que la acusada y su novio eran los únicos que tenían la custodia, incluso desde el inicio de los síntomas. Ella cambia su versión. En su segunda entrevista, intenta desviar la atención de sí misma con su versión. No llega al punto de culpar a Keon, pero empieza a construir su propia línea de tiempo. Ella nunca ha culpado a Keon, incluso lo ha defendido. Ella lo llama 30 millones de veces al día. Y no ignoremos el hecho de que esta es una lesión considerable. Este es un niño de 2 años con el hígado lacerado, una laceración de 5 centímetros. Pero esa no es la única lesión que tiene. Tiene múltiples lesiones, incluyendo en la zona de la ingle y el escroto. Y es un llorón, llora por todo, eso es lo que dice el acusado. ¿No vas a sentarte aquí y esperar que yo crea que este niño no tenía un dolor intenso? Una laceración de 2 pulgadas en el hígado y que solo era un simple dolorcito de estómago. No hay ninguna posibilidad de eso. No me vas a decir que este niño no estaba en posición fetal, sosteniéndose el estómago, meciéndose de un lado a otro con el hígado lacerado. Por eso, Kadim no pudo ver a su hijo. Por eso, no podía usar FaceTime ni hablar con ese niño. Recuerda, ella está enojada, lo bloquea. Él dijo que a veces pasa, pero nunca le ha negado el acceso al niño. Hasta el fin de semana en que tenía el hígado lacerado. Tengo serias dudas sobre si permitir que Carter vaya con su padre o dejarlo en casa con Keanu no es una trampa para desviar la atención hacia otro lado. Ella les dice a los demás que es porque Carter se cayó. Y ella no le dice eso a la policía, pero sí se lo dice a las trabajadoras de la guardería. Ella le dice eso a Gazette. Construyendo esta historia, ¿cómo pudo haber pasado esto? Y luego presumió del investigador, lo cual es algo extraño de hacer. Y luego, cuando testificó, ni siquiera pudo decir el nombre de Carter. Ahora, esta no es la única vez que voy a hablar con ustedes. Voy a hablar con ustedes de nuevo. Tendré más que decir. Pero esto no es un accidente. Esto es odio a sangre fría, asesinato, malicia, depravación. Ningún niño debería morir así. Gracias. Deja de enviarme correos electrónicos. Ahora no puedes llegar a una carta superior. Déjame en paz, y es la última vez que te lo voy a decir. Nunca volverá a hablar con su hijo otra vez. Nunca sabremos qué pasó. ¿Eso es realmente cierto? Abrasión rectangular roja de 1/4 de pulgada en la fosa nasal externa derecha. Abrasión roja cuadrada de 1/4 de pulgada en el aspecto lateral del labio superior derecho. Abrasión roja irregular de 1/8 de pulgada en el aspecto lateral del labio superior izquierdo. Contusión roja oblonga en su mejilla. Contusión roja en el lado derecho del pecho, adyacente al esternón.
Contusión roja redonda de 1 pulgada en la línea media del abdomen superior a lo largo del margen costal de las costillas. Contusión roja redonda de 3/4 de pulgada en la parte superior derecha del abdomen a lo largo del margen costal. Otra lesión separada y distinta, junto con el borde izquierdo. Y de coloración azul verdosa en la línea media del abdomen. Contusión roja en el abdomen sobre el ombligo. Abrasiones rojas de forma cuadrada y de 1/4 de pulgada de diámetro en la parte inferior del escroto. Abrasiones rojas en la parte media derecha del abdomen. Hemorragias internas observadas al retraer el cuero cabelludo. Perineal posterior derecho. Y luego otra más. Múltiples. Músculos de la pared abdominal anterior, tejido adiposo y mesenterio, hemorragia extensa. Laceración abierta de 2,5 pulgadas en el hígado, en la unión del ligamento falciforme. Sangre en la cavidad abdominal, hemorragia en el páncreas, el testículo y el cordón espermático. Congestión parcheada de pachicefalocele, hemorragia en el intestino delgado. Pero nunca lo sabremos. Los forenses te dijeron exactamente lo que necesitabas saber. Y el señor Groove tiene toda la razón. No dejas tu sentido común en la puerta. Se queda contigo. Y el sentido común es que Keon no se suicidó, pero ella no culpa a Keon. Ella lo defendió. Y esas son las únicas dos personas que tuvieron acceso a este niño cuando el médico forense jefe, perito capacitado, te dice que esta lesión pudo haber ocurrido. Y su declaración original de que él había vomitado el domingo por la noche, no el lunes, y no un cambio conveniente en su versión para decir que fue el lunes cuando Keon estaba en casa con él. Pero el domingo, cuando eran ella o Keon quienes tenían acceso a él. Sentido común. Fue uno, el otro o ambos. Y su testimonio fue realmente revelador. Evasividad, su actitud confrontativa, el hecho de que ni siquiera quiso decir el nombre de su propio hijo. Esta pobre madre que ha perdido a su único hijo y no puede decir su nombre frente a ti. Simplemente no lo sabía. Simplemente no se da cuenta. Ella no tenía idea, no pensaba que hubiera nada malo, pero aún así dice que se mudó a esos departamentos para estar más cerca del doctor porque su hijo tiene asma y alergias, como muchos otros niños también. Y que ella siempre está atenta cuando algo anda mal. Y luego llama 30 millones de veces al día. Todo eso desapareció el fin de semana. Y por eso mismo no dejaba que Kadim viera al hijo de ella, al hijo de él, al hijo de ambos. Ahora, me ha quedado claro que el principal argumento de la acusada sobre por qué no hizo esto es porque ha tenido que esperar demasiado tiempo. Ese es el único argumento consistente que se ha presentado. No sobre los hechos de lo que le pasó a esa niña. Solo ha habido argumento tras argumento sobre cuánto tiempo le ha tomado al Estado llevar esto a juicio, sin ofrecer ningún contexto real al respecto, sin ofrecer ninguna razón por qué. Si hubo algún otro problema que surgió fuera del control del Estado.
No se molesta en mencionar nada de eso. Pero la justicia no tiene fecha de caducidad. La vida de Carter tenía fecha de caducidad. Pero este juicio no la tiene. ¿Quieres una cortina de humo? Ahí está, esa es su cortina de humo. Enójate con el Estado. No te enojes con las 2 personas que tenían la custodia de este niño cuando sufrió una laceración de 5 centímetros en el hígado. No le prestes atención a eso, simplemente tomó demasiado tiempo. Eso ni siquiera es lo que dice la ley. Duda razonable. El juez les va a decir que no es una duda imaginaria. El Estado no tiene que probar esto con un grado matemático de certeza. Muy bien, aquí es donde entra en juego su sentido común. Ustedes, si mencionamos el motivo, el Estado no tiene que probar un motivo, no es un requisito legal. No es un requisito legal que el Estado pruebe el motivo o premeditación para el caso. Y luego mencionan el hecho de que Keon Benton no está aquí. Bueno, no soy la única persona en esta sala con poder de citación, con el poder de obligar a alguien más a venir. Entonces, ¿No saben cuál fue el arma? sí, o sea, pensé que eso era bastante evidente desde el momento en que todos ustedes estaban sentados ahí cuando el juez les leyó la acusación. Eso no es ningún secreto. Lo que tenemos es una hemorragia en la cabeza. Tenemos múltiples lesiones por impacto contundente en el abdomen. Podría ser cualquier cosa. Podría ser cualquier cosa. Y ni siquiera tienes que elegir. ¿Qué es? Las manos son lo más obvio, pero ni siquiera tienes que tomar esa decisión. Solo tiene que ser un objeto cuya naturaleza y la naturaleza de esas lesiones. Está claro que se usó una mano u otro objeto para infligirlas. Escucha, la defensa argumenta que el asesinato en segundo grado es raro. No, en realidad no lo es. No, si lo piensas bien. No, si piensas en cuál es el deber que tiene un padre Con su hijo. Su hijo de 2 años. No estoy seguro si hay obligaciones legales en cuanto a, ya sabes, Hijos que tienen 30 años. pero un niño de 2 años que depende de su madre para que lo proteja. Una mujer afirma que se mudó cerca del consultorio del doctor, quien dijo que vomitar mientras dormía era una señal de alerta o que no era normal. Pero luego, en la misma declaración, dijo que no le dio importancia mientras les mentía a todos ustedes en el estrado. Una mujer que llevaba a su hijo al pediatra todo el tiempo, que tenía una oficina en el hospital, que vigilaba sus alergias, que le daba sus tratamientos para respirar cuando los necesitaba. La ausencia, aleatoriamente, de la lluvia. Perdona, maldita sea, lo está diciendo. Sí, cuando tu hijo de 2 años tiene tanto dolor, tienes la responsabilidad de buscar atención médica y ella no lo hizo. Un desprecio temerario por el efecto que el dolor que experimentaba podía tener en él. Y sabemos que le dolió. Escuchamos ese testimonio del médico forense. Le dolió mucho. Creo que le dolió mucho más de lo que ella decía. No creo que haya manera de que él diera a entender que esto era solo un pequeño dolor de estómago. Y eso causó dolor y más dolor hasta que murió. Ya sea que quieras elegir a un ganador y un perdedor, ¿quién hizo esto? ¿Quién no lo hizo? Aparte de Carter, ¿quién es la víctima aquí y quién no?
ya sea que ella realmente supiera o no supiera. Como mínimo, ella es culpable de asesinato en segundo grado por no cumplir con su deber básico como madre. Darle de comer. Darle algo de ropa, no tengo que ser amable. Darles algún tipo de refugio. Dale atención médica. Ella ni siquiera pudo cometer ese asesinato. Pero pobrecita madre soltera. Como si Kadim no fuera un padre activo en la vida de este niño. Él no la abandonó. No cortó lazos. Él quería estar involucrado en la vida de su hijo. Ella le quitó eso. Ella testificó. Ella mintió. Ella mintió. Le pregunté si intentó conseguir algún teléfono. Ella no responde a esto. Ella dice que no. Y luego revisamos páginas donde ella intentaba conseguir su teléfono nuevo. Registros. Esto ella misma lo identificó justo después de que sucedió. Varias páginas. ¿Por qué de repente necesitamos un teléfono? ¿Para concebir? ¿Por qué presumirle a la señorita Shirley que el investigador original ya no está en el caso? Ella está llamando, quiere más información. Más información. Ella está preocupada por sí misma. Ella sabía que la flecha señalaba a 2 personas y que ella era una de ellas. Ella está aterrada de que el Estado vaya contra ella. Y luego ella testifica que si llamas al consultorio de un pediatra, no puedes conseguir una cita el mismo día. Que un pediatra nunca tendría tiempo. Como si un pediatra nunca previera que los niños pequeños a menudo se enferman. Enfermedades leves, pero no se pueden detectar a simple vista. Bueno, tengo que esperar, no puedo conseguir una cita. No importa el hecho de que ella sea una clienta habitual. No importa el hecho de que ella no dejaba de hablar y hablar sobre lo horrible que debe ser para ellos cuando aparece en la grabación de la cámara corporal con la oficial Watts afuera. Ni siquiera hizo el intento. Ahora hicieron un problema por las muestras en el piso. No enviaron nada al GBI. Bueno, el cuerpo de Carter fue al GBI junto con ese hígado, junto con esos moretones, esas hemorragias. Y lo interesante es que de repente aquí, bueno, no sabemos si estaba vomitando o no, cuando ella misma le dice a la policía en una de sus entrevistas, sí, me di cuenta de que estaba vomitando, y ahora quiere cambiar su versión sobre eso. Cada pequeña cosa la quiere cambiar, quiere pelear. La pregunta aquí no es si toleras o no cuánto tiempo tomó llegar a juicio. La pregunta es si toleras o no que asesinen a un niño de 2 años. Esa es la pregunta. Han escuchado bastante testimonio. Muy bien, recuerden, el testimonio es evidencia. Escucharon sobre lo que escucharon el personal de Primary Pediatrics. No te preocupes por eso, solo llega aquí.
O debí haberlo traído cuando me lo dijiste. No estoy seguro de por qué siempre le estoy diciendo a alguien más que no es el padre biológico si ella está ahí. Como ella dijo que estaba. Está bien. Otro hombre con quien terminó poco después de esto, ella no quería responder esa pregunta. Ella no quería responder nada. De hecho, cuando dije que no tenía más preguntas, ustedes solo quieren darle las gracias. Sentido común aquí. 2 personas tenían acceso a este niño. Y ella dice que no lo hizo y que Kion no lo hizo. El sentido común te dice que esa declaración no tiene sentido. Estaban escondiendo, encubriendo. Ya sea que ella golpeó a ese niño o que él golpeó a ese niño, en este punto no importa porque uno de ellos lo hizo o ambos lo hicieron, pero ahora tenemos el encubrimiento. Y ella quiere que lo creas, que es tan buena madre que llama tantas veces al día. Siempre está al pendiente, sale de la oficina a la hora de la comida para, ya sabes, ver cómo está Carter mientras él está ahí, y aún así no tiene ni idea. Ni idea, damas y caballeros. Hay muchas piezas en este rompecabezas para que vean que ella es 100% culpable. De homicidio doloso, de homicidio durante la comisión de un delito grave y asesinato en segundo grado. Gracias.